Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 15 de diciembre de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos a los mercados en terreno positivo. México alcanza un acuerdo que pone fin a un conflicto por agua con Estados Unidos y hablamos sobre la enorme victoria en segunda vuelta de José Antonio Kast para la presidencia de Chile. Los futuros de acciones en Estados Unidos avanzan al inicio de la última semana completa de operaciones en 2025, impulsados por la estabilización del sector tecnológico y pronósticos optimistas para 2026. Operadores esperan datos retrasados de empleo e inflación para comprender mejor el panorama económico tras el cierre de gobierno. Esta semana también llega una última tanda de decisiones de política monetaria con reuniones del Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y otros. Dos noticias que remarcan la necesidad de leyes estrictas de control de armas. En Australia, un padre y su hijo asesinaron a 16 personas durante una celebración de Hanukkah en Bondi Beach. Uno de los atacantes murió y el país ha prometido endurecer los controles. En Estados Unidos, un tiroteo escolar dejó 2 estudiantes de la Universidad Brown muertos y 9 heridos el sábado. Kevin Hassett dijo en una entrevista a CBS que tendría en cuenta las opiniones de política del presidente Donald Trump si fuera elegido para dirigir la Reserva Federal. Sin embargo, insistió en que las decisiones sobre tasas de interés seguirían siendo independientes. Volodymyr Zelensky señaló que Ucrania podría alejarse de su objetivo de largo plazo de ingresar a la OTAN si logra asegurar acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos, Europa y otros países. En noticias corporativas, SpaceX avanza con una venta de acciones internas que la valora en alrededor de $800 mil millones. Sería el paso previo a la que podría ser la mayor oferta pública inicial de acciones de la historia. Y el fabricante de la aspiradora Roomba, iRobot, se declaró en bancarrota y propuso ceder el control a su principal proveedor chino. Por acá en América Latina, Estados Unidos y México acordaron resolver su disputa por el agua en la frontera con Texas, con México comprometiéndose a entregar 202,000 acres-pie adicionales de agua desde la semana del 15 de diciembre. La administración estadounidense señala que persiste un déficit de 865,000 acres-pie y advierte que podrían aplicarse aranceles si México continúa incumpliendo el Tratado de 1944. Acciona Energía venderá una participación del 49% en sus activos renovables en Estados Unidos y México a Mexico Infrastructure Partners por unos $1,000 millones. Francia busca retrasar una votación de la Unión Europea prevista para esta semana sobre un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Argumenta que las medidas para proteger a los agricultores y consumidores del bloque siguen siendo insuficientes. Y algo que remece el mercado de alimentos, China está comprando su primer cargamento de trigo argentino en décadas. El recorte de las retenciones a las exportaciones y una cosecha enorme han hecho que el trigo argentino sea de los más baratos del mundo. En Chile, el candidato ultraconservador José Antonio Kast fue elegido presidente de manera contundente frente a su rival de izquierda, la comunista Janet Jara. Sin embargo, va a enfrentar varios desafíos para implementar su programa. Hablé con Matthew Malinowski, editor de Bloomberg News en la oficina de Chile. Acá nos cuenta por qué el programa de Kast atrajo más a los chilenos. José Antonio Kast ganó por un margen muy amplio porque él hablaba mucho sobre la delincuencia, la inmigración clandestina, preocupaciones por la economía, que son justamente las preocupaciones más fuertes de la ciudadanía. Llevaba mucho tiempo hablando sobre la delincuencia, el crimen, justo antes de otros políticos, y al final de Sevilla tenía más credibilidad y pudo ganar por un margen muy amplio. Hablemos ahora sobre su programa, porque no va a ser fácil de implementar, ¿no? Él no tiene control del Congreso, por ejemplo. Sí, no va a ser fácil de implementar porque necesita votos de otros partidos políticos fuera de su coalición en el Congreso. Y ya hay críticas que de unas de sus propuestas no son realistas, ni técnicamente ni por el tema de apoyo en el Congreso, que él va a necesitar negociar y conseguir voto a voto.
¿Cuál es ese, háblame de ese que no es realista, el tema de los gastos, del recorte del gasto, ¿no? Sí, exactamente. Él tiene un plan de cortar el gasto público en $6,000 millones en 18 meses sin afectar, sin reducir los programas sociales. Y eso ha generado mucho escepticismo entre los economistas que dicen que simplemente, técnicamente, no es factible. Y por último, acabamos de escuchar el discurso tras su triunfo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este primer mensaje? Sí, después de una campaña dura con muchas críticas hacia Janet Jara, su pasado, su partido político, sus ideas, en este primer discurso, José Antonio Cast tuvo un tono más conciliador, pidió respeto para Janet Jara y personas de la oposición, y también dijo que va a necesitar la ayuda de todos para conseguir sus objetivos. Y para terminar, otra noticia triste. El director de Hollywood, Rob Reiner, quien dirigió clásicos del cine de los 80 como Cuando Harry conoció a Sally y La princesa prometida, fue encontrado muerto junto a su esposa, aparentemente con heridas de arma blanca. La policía sigue investigando el caso. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.